Conectas Podcast. En las elecciones presidenciales de 2008 y de 2012, Elon Musk apoyó al demócrata Barack Obama. Y en 2016, cuando ganó el republicano Donald Trump, votó por Hillary Clinton. Pero fíjense cómo es la vida. Hoy, en una curiosa voltereta ideológica, el multimillonario se ha convertido en un activo defensor de políticos ultraconservadores y entre ellos varios latinoamericanos. Esta semana tenemos que hablar, Elon Musk, héroe o villano de la ultraderecha. Hola, soy Mauricio Sáenz y les doy la bienvenida a un nuevo episodio de este podcast semanal en el que abordamos diversos temas de América Latina porque tenemos que hablar. Conectas Podcast presenta Tenemos que hablar. El análisis semanal para comprender la actualidad de América Latina, Realizado por la mesa editorial de Conectas, la plataforma periodística con miembros en 19 países de la región. E eu peço agora, respeitosamente, uma salva de palmas para Elon Musk. Era el expresidente Jair Bolsonaro en Río, en la playa de Copacabana, cuando hace poco pedía un gran aplauso para Elon Musk a una multitud de seguidores. Y cómo no, la gente estalló en una ovación cerrada. Es que Musk desde hace algún tiempo se ha convertido también en un activista mundial de la ultraderecha, más allá de ser uno de los empresarios más ricos o el más rico del planeta según a quien se le pregunte. Para hablar de este tema estamos hoy con Leonardo Oliva, editor de Conectas. Hola Leo, bienvenido. Hola Mauricio, muchas gracias. Leo, en este podcast analizamos normalmente la realidad latinoamericana. Entonces cuéntales por favor a la audiencia por qué escogimos en nuestra mesa editorial hablar hoy de Elon Musk. ¿Qué tiene que ver ese supermagnate con nuestra región? Bueno, es una buena pregunta. La respuesta está en que Elon Musk el último tiempo se ha dedicado bastante a opinar sobre la realidad latinoamericana. Y cuando digo opinar es siempre a través de la red social X, la ex Twitter de la que él es dueño. Y te hago un recuento muy breve. En abril solamente habló sobre las elecciones en Venezuela, criticando abiertamente al chavismo por la situación en la que ha dejado el país. También se enzarzó en una pelea con un juez en Brasil que le ordenó cerrar cuentas bolsonaristas en la misma red social. Y además no solo se encargó una vez más de elogiar al presidente argentino Javier Milei, sino que hasta lo recibió en su empresa Tesla en Texas, en Estados Unidos. Sobre la polémica en Brasil, hay que decir que Musk al final aceptó dar de baja las cuentas bolsonaristas como le ordenó el juez, aunque no dejó de llamar esa medida un acto de censura. Pero quiero detenerme ahora sobre el encuentro con Javier Milei en la sede de Tesla. Risueños, ¿no? Estuvieron muy cercanos en esa reunión. Incluso hubo fotos muy curiosas. Y Musk, por supuesto, no dejó de cubrir de elogios a Milei. ¿Cómo es que llegamos a que este empresario reciba en su oficina a un presidente y no al revés? Bueno, todo comienza cuando Milei ganó las elecciones a fines de noviembre del año pasado. Desde ahí ya empezó a tuitear Musk elogiándolo, diciendo que Argentina volvía a la senda del crecimiento. Después elogió su discurso, el discurso que dio Milei en el foro de Davos. Y después Milei le devolvió gentilezas anunciando, creando un proyecto de ley para abrirle las puertas a Starlink, la empresa de internet satelital de Musk, para abrirle las puertas en la Argentina. Y bueno, todo esto terminó con esta reunión que ocurrió en abril en la sede de Tesla, ¿no? Donde el gobierno argentino reconoce que se habló inclusive de los yacimientos de litio que tiene Argentina. Es el cuarto productor mundial y este mineral es el que necesitan las baterías de los coches eléctricos que fabrica la empresa de Musk, Tesla. Pero es que eso incluso ni siquiera es lo más curioso, porque Javier Milei viajó a Estados Unidos y no se reunió con el presidente Joe Biden ni con ningún funcionario de su gobierno. Prefirió, en cambio, encontrarse con Elon Musk, lo cual pues no parece tener muchos precedentes en realidad. Y es cierto, es un mensaje político que hay que destacar. Musk, que es un empresario, es hoy quizá igual o más poderoso que cualquier hombre de Estado, ¿no? Y si vemos las publicaciones del gobierno de Milei, que destacó esta visita como casi como si fuera una visita oficial a un presidente, respalda esta tesis, ¿no? Es más importante hoy reunirse con un mega empresario multimillonario que con el presidente de los Estados Unidos. Ya mencionamos a Bolsonaro y a Milei, pero también Nayib Bukele, el presidente salvadoreño, pues ha entablado
entablado relaciones muy cercanas con Musk y ha recibido sus elogios públicos. Lo que tienen de común los tres es su carácter de líderes ultraconservadores. Sí, es cierto, es como que Musk ha elegido un bando dentro de la política latinoamericana y no solo lo ha elegido, sino que ha decidido participar activamente en ella, ¿no? Ya mencionamos las críticas al chavismo, a la izquierda, a Lula en particular, y todo esto responde como a un realineamiento ideológico que ha tenido Elon Musk en los últimos años. Hoy se ha convertido en un defensor del discurso anti-woke, como llaman en Estados Unidos, al progresismo, a quienes defienden la justicia social, la inclusión racial y de género, y bueno, justamente donde encajan tipos como Bolsonaro y Milei, que también han criticado estos discursos. Decíamos al principio que Musk apoyó en su momento a Obama y a Hillary Clinton, pero hoy está en las antípodas de esa posición. No ha dudado en respaldar a políticos súper reaccionarios como nada menos que el gobernador de Florida, Ron DeSantis, que combate el discurso inclusivo y diverso que ha adoptado Disney en sus últimas películas. Sí, no solo en Estados Unidos, también ha apoyado en Europa a la primera ministra italiana Giorgia Meloni, al líder del partido ultra español Santiago Abascal. A ambos les recomendó no, importar en sus países el virus mental woke. Te voy a leer un fragmento de la biografía que Walter Isaacson publicó sobre Elon Musk a fines del año pasado. Una biografía, autorizada por Elon Musk. Dice lo siguiente: Elon Musk, a lo largo de 2022, pasó de los benignos elogios a la moderación a las furiosas cavilaciones acerca de cómo los wokes y la censura impuesta por las élites mediáticas eran una amenaza existencial para la humanidad. Es decir, Isaacson sitúa este cambio ideológico de Musk a lo largo de 2022, es decir, después de la pandemia. Pero yo me imagino que este giro ideológico, más allá de los objetivos económicos que seguramente tiene en mente, y en esto pienso por ejemplo en el litio que tú mencionaste, Musk quiere ahora proyectar un mensaje político que también, por supuesto, protege sus intereses a largo plazo. ¿Eso es así? Dejemos que lo responda el politólogo Mark P. Jones de la Universidad de Rice en Texas, que es el estado donde está la sede de Tesla y el estado donde Elon Musk vive. Creo que Musk es alguien que tiene una ideología y ubicación en el continuo ideológica más a la derecha y que ahora que él más o menos resolvió, tiene un imperio, tiene una fortuna grandote, quiere dedicarse más ahora a la política y tener un impacto en el mundo más allá de sus negocios, ¿sí? Y la manera de tener este impacto más allá de sus negocios es tener un impacto en el espectro político, no solo en los Estados Unidos, pero también en el mundo y en lugares como América Latina, donde él piensa que él puede ayudarle a gente como Milei y Bukele, que en algunos aspectos llegaron a la presidencia a través de Twitter, mantenerse en su cargo y tener éxito yendo al futuro. Bukele ya consiguió la reelección y creo que la esperanza de Musk es que Milei también consiga la reelección en 4 años. Entonces la cosa va mucho más allá de lo que yo pensaba. Debemos entender que lo que Musk está haciendo es usar sus miles de millones de dólares en una batalla contra la izquierda y contra lo que él llama el virus mental woke. Es una interpretación. Su biógrafo insiste en que esa es una de las razones por las que compró Twitter hace 2 años, para, desde la particular visión de las cosas que tiene Musk, defender la libertad de expresión desde una red social que se caracteriza justamente por ser un megáfono de todo tipo de discursos, incluidos los de odio, racismo, xenofobia y discriminación. Fíjate que todo eso explicaría que Musk siga adelante con X, aunque esa empresa no produzca ni un peso. Él se aguanta perder plata a cambio de la influencia que tiene en el discurso político de todo el mundo, o por lo menos en Occidente. Por cuenta de eso, se enfrentó alevosamente en Brasil con el Estado por las cuentas bolsonaristas que un juez le ordenó cerrar. Sí, y eso es lo que despertó el enojo de Musk, que acusó al juez de estar al servicio de Lula. Fue otra muestra, o es otra muestra, de que cualquier hecho que para Musk no tenga que ver con su ideología, lo tiene que combatir. Hablé con un periodista y académico que se ha especializado en estudiar a las nuevas derechas en el mundo, es Franco de Ledone, que además hace un podcast muy recomendable, se llama Epidemia Ultra. Él desmenuza un poco más este perfil ultraderechista de Musk.
Elon Musk, desde su forma de ser, desde su forma de llevar adelante su empresa, pero más que nada desde su comunicación, las ideas que transmite, está muy cerca de un grupo que integra lo que serían las diferentes corrientes y tribus de la alt-right, que se llaman los neoreaccionarios, también conocidos como el iluminismo oscuro. Y es esta idea de creer que no hace falta ningún tipo de presencia del Estado ni de ningún tipo de regulación, sino que hay una suerte de orden natural de las cosas que no solamente obedece a las leyes del mercado, sino a las leyes de aquellos que, según esta teoría, merecerían estar en los espacios de toma de decisiones a causa de su experiencia, de su expertise, de su capacidad para generar negocios, recursos. Franco de Ledone también analiza de qué manera se facilitan los discursos de odio en la supuesta libertad de expresión que impulsan Elon Musk y las ultraderechas. A eso se le suman otras cuestiones, como por ejemplo la idea manipulada de la libertad de expresión a ultranza, es decir, esta idea de que cualquiera puede decir cualquier cosa sin importar ningún tipo de límite, sin importar ningún tipo de consecuencia de lo que se expresa y sin importar naturalmente ningún tipo de regulación estatal, ¿no? Y ahí entra, por ejemplo, el discurso del odio, que para muchos investigadores puede ser el punto de partida de procesos de radicalización y de llevar a ciertos grupos o a personas al extremismo que tomen decisiones peligrosas, ¿no?, para la sociedad. Bueno, él no cree en eso y muchos sectores de la ultraderecha coinciden con él, ¿no?, o de alguna manera se encuentran en ese punto. Leo, ¿y cómo se ve este alto perfil político de Musk de cara a las elecciones de noviembre, donde Donald Trump amenaza con regresar a la presidencia? Bueno, la relación entre Elon Musk y Donald Trump es un tanto ambigua, digamos casi de amor-odio. Musk no le ha dado apoyo explícito a Trump e incluso dijo hace poco que no iba a hacer ningún aporte económico a la campaña del republicano y tampoco a la campaña de Joe Biden, a quien sí se ha encargado de cuestionar, ¿no?, al actual presidente. Escuchemos qué opina sobre esto el politólogo Mark P. Jones. El impacto de Musk en las elecciones de los Estados Unidos, en la manera que hay un impacto, probablemente va a ser más favorable a Trump que a otros candidatos y prácticamente a Biden, porque al final del día en los Estados Unidos hay dos opciones. Donald Trump del lado republicano y Joe Biden del lado demócrata. Y es claro que entre los dos, Musk prefiere a Trump. No sé qué impacto puede tener él a través de X, el viejo Twitter, o sus discursos, pero en la manera que él puede tener un impacto va a ser para apoyarle a Trump, para que él sea el próximo presidente de los Estados Unidos y volver a la Casa Blanca. No hay que olvidar que los anteriores dueños de X le cerraron la cuenta a Donald Trump por sus barbaridades, incluso cuando ya era presidente. Eso seguramente Musk no lo haría por ningún motivo. Y ese sería solo el comienzo de la influencia de este supermillonario en la eventual segunda presidencia de Trump. Como dicen, sálvese quien pueda. Sí, claramente me lo imagino teniendo en cuenta el personaje en que se ha convertido Musk en los últimos tiempos. Gracias, Leo, por tu participación en este episodio. Por nada, Mauricio, fue un placer. Y a quienes nos siguieron, los esperamos en la próxima edición de este podcast semanal de Conectas, porque tenemos que hablar. Para conocer a profundidad más contenidos de análisis sobre las Américas, visítanos en www.conectas.org. Escúchanos cada semana en Spotify, YouTube, Apple y Google Podcasts. Activa las notificaciones y déjanos tus comentarios porque en Latinoamérica tenemos que hablar.